grabar en esta computadora. Así podemos tener un registro. Bueno, muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar de emergencias pediátricas dentro del curso de atención prehospitalaria, paramédico, Cruz Roja Boliviana, filial Santa Cruz. Una de las, dentro de las emergencias es un grupo etario muy especial, donde cuando recién empezamos o iniciamos, siempre le tenemos un poco de respeto hacia las emergencias pediátricas, porque si bien es cierto, como profesionales de salud tenemos algo de formación en el área de pediatría, pero muchos de nosotros no tienen tanta afinidad con el paciente, ¿no? Algunos que sí, algunos que no, o algunos que disfrutan más este tipo de pacientes, otros que lo hacen, ¿no? Pero que no tienen tanta afinidad. Y no porque no quieran, sino que porque es un tanto difícil hasta que le agarremos el hilo, hasta que le agarremos el sentido, hasta que empezamos a tener amor por la atención de las emergencias pediátricas. Hasta a nosotros, como especialistas en el área de emergencias, nos cuesta o nos ha costado cuando hemos hecho el rote, por ejemplo, de pediatría, ¿no? Entonces, dentro de las emergencias pediátricas es un capítulo muy importante dentro de nuestra formación, donde nos permite adoptar pues habilidades y destrezas que nos van a dar las suficientes herramientas para hacer un abordaje adecuado. Me voy a desactivar de la cámara para que no tengamos dificultades con el internet. Los pacientes pediátricos difieren de una persona adulta en la parte anatómica, física, emocionalmente hacia un adulto, ¿no? No es lo mismo. Las enfermedades y las lesiones de los niños, así como sus respuestas a estas, varían con la edad o el nivel de desarrollo. Imagínense un pediátrico de 6 meses, no le vamos a poder sacar nada de información, ¿no? Es clínica e intuición nuestra y de acuerdo a la información que le vamos pidiendo, sacando o interactuando con la madre o los cuidadores. Es importante recordar que los niños no son adultos pequeños. Entonces, debemos correlacionar las manifestaciones clínicas del paciente con la evaluación física que nosotros realicemos, ¿no? El temor a los proveedores del servicio de emergencias médicas y el dolor pueden hacer que sea difícil valorar a un niño. Entonces, aquí existen otros parámetros que nos van a ayudar a nosotros a que podamos obtener información respecto a una condición médica que tenga el paciente, ¿no? Entonces, una vez que aprenda cómo abordar a los niños de diferentes edades y qué esperar cuando los atienda, encontrará que tratar pacientes pediátricos también ofrece recompensas y muy especiales. Son muy afectivos cuando le caes bien. La retribución de la parte afectiva es muy hermosa, es muy bonita y una hermosa recompensa, ¿no? Cuando nosotros hacemos la atención de los pacientes pediátricos, ya sean en sus diferentes etapas, un lactante o un niño, debemos también extender la atención a los padres, a los familiares o a los cuidadores. Decía que interactuar con ellos va a enriquecer la información que nosotros saquemos de la anamnesis o de la evaluación del paciente, ¿no? Entonces, el niñito se queja, imagínese un lactante mayor, 8 o 9 meses, llanto. No le puedes preguntar qué le duele porque no te va a decir. Entonces, llanto, llanto, llanto. Nosotros vamos desde la lógica, no vamos a pensar que el niño llora de hambre, llora porque no está pudiendo hacer popó, no está pudiendo hacer piso, de hambre, o porque está orinado, está cagado, o porque no puede hacer. ¿Sí? Entonces se siente mojado,
sucio, llora. Tiene hambre, llora. Tiene sueño, llora y se duerme. Entonces, eso es desde la lógica, ¿no? Pero ya si un niño fisiopatológicamente tiene alguna alteración, no tiene otra manera de cómo comunicarlo, que es simplemente a través del llanto, ¿no? Entonces ahí viene las limitantes para poder nosotros identificar la causa y hacer el tratamiento. Los cuidadores a menudo necesitan apoyo emocional porque no quieren soltar al niño, no quieren dejarlo, incluso para que usted lo revise, ¿no? Un padre o una madre que estén calmados van a favorecer la evaluación del niño o viceversa, ¿no? El niño que está exacerbado, exaltado, y usted quiere revisarlo solo, no se va a poner. Entonces necesita que necesita, eh, para poder evaluarlo, necesita que esté el padre, la madre o el cuidador, estén presentes, ¿no? Para que se pueda hacer la evaluación del niño. Si no, el niño va a estar irritado, llorando, no colaborador, ¿no? Un padre o una madre en calma también va a favorecer que se pueda valorar al niño, ¿no? Un padre o una madre agitado significa que el niño actuará de la misma manera. Entonces, primero, nosotros no perdamos la calma. Segundo, darle la suficiente confianza al padre, madre, cuidador y al niño, ¿no? Para que puedan hacer la atención ustedes adecuada. Cuando hablamos de crecimiento y desarrollo, ¿de qué se difiere estas dos palabras? ¿Cuál es la diferencia entre crecimiento y desarrollo? ¿A qué se refiere? Que el crecimiento es físico, fisiológico y el desarrollo es más mental, quizás. Sí, algo así, ¿no? Cuando hablamos de crecimiento estamos mirando, ¿sí? Estamos midiendo la estatura, ¿no? Crece físicamente. Y el desarrollo, estamos hablando del desarrollo, la psicomotricidad, ¿no? Fina, gruesa. Entonces estamos hablando de todas las habilidades y destrezas que va perfeccionando el niño, ¿no? Entonces el crecimiento es el aumento, la ganancia en centímetros, ¿no? La talla. Y el desarrollo de los desarrollos de la parte cognitiva y psicomotriz. Entonces, conforme va pasando esto, o sea, los meses, a cada edad o grupo etario corresponde realizar ciertas actividades, ¿no? A los cuantos meses, por ejemplo, el niño se empieza a voltear y empieza a gatear. Se voltea más o menos algunos a los dos, tres, a partir de los 3 meses, ¿no? Gatean algunos niños a partir de los 6, 7 meses, ¿sí? 6, 7 meses. Empiezan a dar sus primeros pasitos, 6 meses gateados, 6, 7 meses. Empiezan a dar sus primeros pasitos. ¿A qué edad? 8 meses, 8, 9. Sostenidos, ¿no? Pero solos, ya solos, algunos desde los 11 meses, ¿sí? Empieza a dar un pasito, algunos a los 12 meses, algunos que son más tardíos, al año y medio recién empiezan a caminar, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a que ustedes puedan conocer ciertas actividades que se hacen en los grupos etarios, ¿no? Para poder nosotros valorar al paciente pediátrico. Entonces, muchos cambios físicos y emocionales se presentan durante la infancia, desde el nacimiento hasta los 18 meses. Pensamientos y conductas. El lactante, primer año de vida, lactante menor hasta los 6 meses, lactante mayor de 6 a 12 meses, ¿no? La edad de caminar es de 1 a 3 años, ya camina fijo, ¿no?
Los años preescolares de 3 a 6 años, los años escolares de 6 a 12 años y la adolescencia con los cambios físicos y hormonales de 13 a 18 años. La lactancia se define como el primer año de vida. El primer mes después del nacimiento se denomina periodo neonatal o del recién nacido. Cuando hablen de recién nacido, estamos hablando hasta cuánto tiempo. Cuando nos referimos recién nacido, dicen, ¿hasta qué edad nos referimos? ¿Cuántos días? ¿Hasta el mes? Exacto, ¿no? Habla alguna bibliografía dice hasta los 28 días, algunos dicen hasta los 29 días, pero es hasta el primer mes de nacido, ¿no? Ese es el recién nacido. Recién nacido puede ser de horas o de días. ¿Sí? El primer mes después del nacimiento se denomina periodo neonatal o del recién nacido. Entonces, después pasa la mayor parte del tiempo, en esa etapa de su vida pasa la mayor parte del tiempo durmiendo y comiendo. ¿Por qué duerme y come? Esa manera es en la que tiene el bebé para desarrollar y para hacer su crecimiento, ¿no? Exponencialmente crecen, ¿eh? Rapidísimo. Entonces decíamos que en las clases anteriores, que una de las maneras de recuperar, ¿sí?, el desgaste que tiene nuestro organismo es a través del sueño, es a través del dormir, ¿no? 8 horas por lo menos diarias para un adulto. Un niño, la mayor parte del día se la pasa durmiendo, se levanta en ciertas ocasiones de hambre porque está mojado o porque hay periodos en los que tiene que estar despierto, ¿no? No son capaces de diferenciar entre padres y extraños, se pegan a todos cuando están recién nacidos. El llanto es una de las principales formas de expresión. Mostrarse inconsolable podría ser signo de una enfermedad importante. ¿Cómo doy cuenta que tiene alguna alteración? El recién nacido, llanto, ¿no? Llanto. De 2 a 6 meses. ¿Qué cambios va a haber de 2 a 6 meses? Dice, el llanto persistente, la irritabilidad o la falta de contacto ocular puede ser inicio de enfermedad grave o depresión del estado mental, un retraso de desarrollo. Un niño, a esa edad, le hacemos chillido de dedos, aplausos, le hablamos y tiene que seguirte con la mirada, ¿no? Lo que está haciendo deja de hacer y te mira. Entonces te está prestando atención a lo que tú estás haciendo. Si no presenta eso o no hace eso, por el contrario, es totalmente distraído, está en otras cosas que no deberían llamarle la atención o no responde a los estímulos, tiene algún tipo de alteración y debemos estar, nosotros debemos de tener una vigilancia específica o hacerlo valorar por una persona que tenga conocimiento sobre esto, ¿no? Porque algo está pasando con los niños. Niños, un lactante de 6, un lactante mayor de 6 a 12 meses, pueden romper un llanto si se les separa de sus padres, porque aquí ya tienen un apego, o de los cuidadores, ¿no? El llanto persistente o la irritabilidad son síntomas de enfermedad grave. La forma de cómo manifiestan estos a través del llanto. En la evaluación, debemos observar el lactante desde cierta distancia, ¿no? Esto porque cuando uno se pega, peor va a llorar, ¿no? El cuidador deberá sostener el lactante durante la evaluación física. Debemos proveer confort sensorial, es decir, tranquilizarlo, hablarle, a simular la evaluación a alguien más que está ahí, decir que no duele, acercarnos gradualmente, ¿no? Cuando hacemos algún tipo de procedimiento, dejar lo más doloroso para el último, porque si empiezas haciendo lo más doloroso, el resto ya no se va a querer dejar. Entonces debemos de ser certeros en el tema de la administración de algún medicamento, en el tema de realizar algún procedimiento, ¿no? Explique cada procedimiento a los padres o al cuidador antes de realizarlo. Esto va a permitir pues que usted se genere o se gane la confianza del responsable de este pequeño, ¿no? Si usted no dice nada y por ahí está realizando un procedimiento y el bebé llora, el papá, mamá o el cuidador se va a irritar, ¿no? Y no le va a permitir continuar con los tratamientos. El niño en edad de caminar
Después de la lactancia mayor, después del año, y hasta los 3 años, a un niño se le considera en edad de caminar. Bueno, este niño va a experimentar cambios rápidos en el crecimiento y desarrollo. Entonces decíamos, si en los primeros meses crecían, en esta etapa se van a expirar mucho más rápido también. De 12 a 18 meses, debido a que son exploradores por naturaleza y no le temen a nada, es muy a menudo, encontramos muy a menudo pacientes que sufren lesiones, ¿sí? Y conforme va pasando la edad, se van incrementando más todavía. ¿De qué tipo de lesiones? Diferentes, ¿no? Por caídas, por golpes, con contusiones. Si encuentran un orificio, por ejemplo, de la conexión a la luz eléctrica, de donde se toma la energía, y encuentran un clavito, van a querer agarrar el clavo y van a querer meterlo en ese orificio y salen disparados con una descarga eléctrica. No les van a tener miedo a nada. Pues aquí debemos también tener mucho cuidado porque estos niños van a imitar lo que hacen los adultos o los padres, ¿no? De 18 a 24 meses se aferran los padres o a un juguete que los da confort. Entonces, generalmente se pegan a alguien, ¿no? Cuando hacemos la evaluación de un niño en edad de caminar, sí, ellos son muy ansiosos, no quieren separarse de los padres, ¿no? Son muy apegados a alguien, padre, madre o cuidador. Pueden resistir a ser separados de los cuidadores o de los responsables. Tienen problemas para describir el dolor, no lo van a hacer con facilidad. Fácilmente son distraíbles, ¿no? Un ratito están prestando atención a la evaluación y fácilmente se puede distraer. Entonces, comenzamos la evaluación por los pies. Y el llanto persistente puede ser un síntoma de una enfermedad o una lesión grave. Entonces, continuamos con el preescolar de 3 a 6 años. La obstrucción de las vías aéreas por un cuerpo extraño continúa siendo de alto riesgo. Los pediátricos, a esta edad, todo objeto van a querer identificarlo con la boca, ¿no? Entonces meten muy a menudo los juguetes o cosas a su boca. Dentro de la evaluación son capaces de entender instrucciones y son específicos al describir la zona de dolor. ¿Dónde te duele? Aquí. No nos dan tanta razón o qué tipo, pero sí nos pueden especificar el lugar, ¿no? Aún se tienen que, aún se tienen que obtener muchos de los antecedentes de parte de los cuidadores. Hay que seguir preguntando porque ellos nos van a dar información muy enriquecedora sobre lo que está pasando con este paciente, ¿no? Un niño que viene en un dolor abdominal de 2 días de evolución. Entonces, me duele aquí, me duele aquí. Usted lo revisa. Efectivamente, ese abdomen está ligeramente distendido, algo globoso, un poco timpánico. Entonces, el cuidador le dice, sí, hace 3 días que no hace caca. Bueno, ustedes van a presumir un diagnóstico de constipación, ¿no? En otras palabras, está estreñido. Más o menos así, eso es lo que nos puede ayudar, ¿no? Entonces, la comunicación cuando hacemos la evaluación al paciente tiene que ser lo más sencilla posible y lo más directa, ¿no? Recurra a la imaginación del niño, pues esto puede facilitar el examen. Entonces, lo evaluamos, vemos qué es lo que le gusta y con eso podemos distraerlo, ¿no? Nunca mienta al paciente, o sea, nunca decirle que, o sea, algo que no es, ¿no? Por ejemplo, cuando se realiza un procedimiento, le dice, no, no te va a doler, no te va a doler. Y después te dice, sí me ha dolido. Entonces, hay que decirle que sí le va a doler, pero muy poquito. Entonces, para que no se genere una falsa expectativa, ¿no? Es posible distraer con facilidad al paciente. Como en todo paciente que se va a realizar algún tipo de procedimiento, hay que hacer una distracción, ¿no? Eso va a disminuir los sensores del dolor. Es decir, le mostramos algo, lo que se hace a menudo, ¿no? Le muestran algún videíto, alguna imagen, algo gracioso, el niño se queda fijo mirando y mientras el resto continúa evaluando o hace un procedimiento. Entonces, esas técnicas nos ayudan pues a tener al niño distraído y que nos permita poder evaluarlo, ¿no? Comience la evaluación de los pies
y avance hacia la cabeza. ¿Por qué de los pies hacia la cabeza? Porque generalmente es donde él nos va a permitir o está a nuestro alcance evaluarlo. Ya cuando queremos escuchar su corazón de pulmones es un poco más difícil, ¿no? Siempre se recuerda que debemos hacer procedimientos los más básicos primero, dejando los más complejos para él. Use con respecto a la evaluación, ¿no? Ya si hay algo para atender, como por ejemplo en el trauma, vamos a lo que va a tener que complicar, lo que va a estar complicando el trípode de la vida. Use vendas adhesivas para cubrir el sitio de la inyección o otras heridas leves. El pudor está en desarrollo. Mantenga cubierto al niño tanto como sea posible. No tanto por el niño, sino por lo que están alrededor, ¿no? De 6 a 12 años, los niños comienzan a entender, ya saben que hay gente que se muere y que se va al cielo, ¿no? Ya empiezan a entender esas situaciones. Dentro de la evaluación empieza a ser más parecida a la de un adulto. Para ayudarse a ganar confianza, hable con el niño, no nada más con el cuidador. Entonces, es lo mismo que un adulto mayor, ¿no? Empezamos a hablar, a veces hablamos con el cuidador ignorando a que nos está escuchando, a que nos puede entender. Entonces, y los niños se sienten como delegados o como discriminados, ¿no? Y por ahí empieza a tener una enemistad con usted que no le va a permitir realizar algún procedimiento. Probablemente familiarizado con el proceso de un examen físico, ¿sí? Usted va a más fácil a ganarse la confianza si habla al niño, ¿no? Y antes de escucharle, por ejemplo, el tórax por alguna patología, póngales en su mano y le dígale, mira, esto no te va a doler. Pum, ponle ahí, viste, no duele. Eso así vamos a escuchar tus pulmones. Comience con la cabeza y avance en dirección a los pies cuando se hace ya la evaluación específica del paciente, ¿no? Ofrezca opiniones al niño, dele como alternativas, qué es lo que piensa, que tiene, hágale la conversa y gánese la confianza. Haga preguntas que le permitan controlar la respuesta, no preguntas tan abiertas, sino cerradas que le permitan controlar la respuesta. Permita que el niño escuche su latido cardíaco. ¿Quieres escuchar tu corazoncito? A ver, pum, 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 pum. Ahí le va a gustar, ¿no? Va a querer seguir haciendo porque le están permitiendo descubrir ciertas cosas, ¿no? Los niños entienden la diferencia entre dolor físico y emocional. Proporciona explicaciones simples acerca de lo que está causando el dolor y de lo que hará respecto a ese dolor. Pida consejo a los cuidadores de cómo poder solucionar alguna discrepancia o la no aceptación de tratamiento del pediátrico. Los adolescentes es una etapa muy complicada, ¿no? Con los adolescentes. Es un reto también atender a adolescentes. Físicamente es similar a un adulto, pero siguen siendo niños en el ámbito emocional. Un periodo de experimentación y conductas que conllevan mucho riesgo. Dentro de la evaluación de los adolescentes, suelen ser capaces de entender conceptos complejos y opiniones de tratamiento. Deje que participen en su propia atención. Un proveedor de atención prehospitalaria del mismo género deberá ser quien realice el examen físico para evitar suspicacias o algún tipo de malinterpretación en el momento de realizar la evaluación. Permítales que hablen abiertamente y hagan preguntas. Las pacientes adolescentes pueden estar embarazadas. Ojo, y si están embarazadas o no lo saben o siempre tienen temor de filtrar ese tipo de información, ¿no? Entonces, hay que tener mucho tino para el momento de evaluar y sobre todo para poder sacar esa información. Tienen una comprensión clara del propósito y el significado del dolor a esa edad.
Anatomía y fisiología. El cuerpo crece y cambia con rapidez durante la infancia. Usted debe comprender las diferencias físicas entre un paciente pediátrico y un adulto y modificar su atención de acuerdo a lo que estamos atendiendo, ¿no? Imaginemos una vía respiratoria. La cabeza del pediátrico es más grande, ¿sí?, en proporción respecto a un adulto. Es decir, que para su tamaño, el pequeño tiene una cabeza más grande. Un adulto para su tamaño tiene menos tamaño de la cabeza en proporción al pediátrico. Eso significa que la anatomía de la vía aérea difiere, que va a ser diferente los pediátricos de los adultos. La vía aérea pediátrica es menor en diámetro y longitud. Los pulmones son más pequeños. El corazón está más alto en el tórax. La anatomía de la vía aérea difiere en los adultos. La abertura glótica se encuentra en el lugar más alto y anterior y el cuello parece inexistente de los pediátricos, ¿no? Al desarrollar el niño, el cuello se torna proporcionalmente más largo. Conforme las cuerdas vocales y la epiglotis alcanzan su posición anatómica correcta en un adulto. La anatomía de la vía aérea difiere de los adultos en el occipucio, que es la región occipital más grande y redonda. La lengua proporcionalmente es más grande respecto a un adulto. Eso dice, se refiere en que proporcionalmente para su tamaño de cabeza, para su... Los anillos de cartílago son menos desarrollados en la tráquea. Una vía aérea alta con forma cónica, decreciente. El diámetro de la tráquea de los lactantes casi es el mismo que de un popolote. No sé qué será popolote, pero el diámetro de la tráquea de los lactantes es pequeñito, ¿sí? Estamos hablando más o menos de su último dedo del pediátrico, ¿no?, de la mano. La anatomía de la vía aérea difiere de los adultos. Los niños tienen una mayor demanda de oxígeno, que es el doble respecto a un adulto. ¿Por qué? ¿Por qué los pediátricos consumen más oxígeno que un adulto? Ya que gastan mayor energía, doctor. Están más activos y hacen más esfuerzo cardíaco. Entre ellos, ¿no? Entre ellos tienen más necesidad. Sabemos que el oxígeno interfiere, o el oxígeno es uno de los elementos que necesita para la respiración celular, ¿no? Para la producción de energía en forma de adenosín trifosfato, agua y producto de desecho, ¿no?, en el ciclo de Krebs. Los músculos del diafragma determinan la cantidad de oxígeno inspirado, es decir, que el diafragma sigue siendo el principal músculo de la inspiración. La distensión gástrica interfiere con el movimiento del diafragma y lleva a la hipoventilación, es decir, un paciente que está con el estómago inflamado, pues no deja que el diafragma jale, todo se expanda muy bien y que los pulmones hagan una buena hematosis, ¿no? Los sonidos respiratorios son más fáciles de escuchar debido a que las paredes torácicas son muy delgadas. Detectar un deficiente movimiento de aire o la completa ausencia de los sonidos respiratorios puede resultar más difícil en un pediátrico. Es importante que conozca los rangos normales del pulso para cuando evalúe a niños de acuerdo al grupo etario. Deme un segundito, vamos a hacer una pausa de un par de minutitos, por favor, y continuamos, ¿no?
Bueno, continuamos, ¿ya? Entonces decíamos que el aparato circulatorio es importante que conozcamos los valores normales del pulso dependiendo del grupo etario que tiene. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca o la frecuencia del pulso de un recién nacido? Un recién nacido 120, 160, de ciento ¿cuánto? 20 a 160. Sí, exacto, ¿no? Esa es la frecuencia cardíaca, de 120 a 160. Entonces, conforme va a ir avanzando, o sea, va creciendo, va disminuyendo la frecuencia cardíaca. Conforme va creciendo, va disminuyendo la frecuencia cardíaca. Los niños son capaces de compensar la disminución de la perfusión por constricción de los vasos sanguíneos. Como cualquier otra persona, los niños tienen mecanismos de compensación de la pérdida de sangre, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que un pediátrico que está perdiendo sangre no va a tener alteraciones metabólicas, ¿sí? O alteraciones del gasto cardíaco hasta estar en un shock hipovolémico grado 3. Cuando un pediátrico que haya tenido un trauma y que esté con un shock hipovolémico grado 3, una vez que se clava, es decir, que hay un cambio muy brusco en los signos vitales, el pediátrico es muy difícil que lo podamos recuperar, se nos muere. Imaginemos un paciente que ha perdido sangre y usted no sabe cuánto sangre ha perdido y dice, bueno, le tomo su pulso, sí, está acelerado porque, bueno, es pediátrico, es recién nacido, ¿no? 20 días. Entonces no cuantifica cuánto tiene. El pediátrico no tiene tantos cambios en los signos vitales hasta estar en un shock hipovolémico grado 3, que es con una pérdida entre 20 al 40%. Pero si sobrepasa esa cantidad, el pediátrico no le da chances de que usted pueda recuperarlo, ¿no? Se clava y hace paro. No es como un adulto, ¿no? Se va clavando y todavía resiste, ¿no? Se activan otros mecanismos de compensación. En cambio, el pediátrico ya no. Se clava, se cae los signos vitales y hace paro y se nos muere. Los signos de vasoconstricción incluyen palidez, que es un signo temprano de hipoperfusión, pulsos distales débiles, en la que las extremidades, pulsos distales débiles en las extremidades, donde hay relleno capilar retrasado y las manos y los pies están fríos. Entonces aquí tenemos más o menos algo de parámetros que nos dan de frecuencia del pulso en latidos, pero les decía que para nosotros de 120 a 160 para el recién nacido, de 3 meses a 2 años estamos hablando de 100 a 140 para nosotros. De 2 a 10 años ya estamos hablando en parámetros entre 60 a 110, 120. ¿Sí? Y mayores de 10 años ya estamos hablando de una frecuencia cardíaca o de un pulso similar a un adulto. El sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso pediátrico es inmaduro, o sea, todavía falta que se pueda desarrollar y no está bien protegido. Sabemos que toda la masa encefálica está protegida por un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, que es producido en las capas meningias, y que ese líquido es el que puede hacer que amortigüe la masa encefálica en un golpe, una contusión y no choque pues, en el cráneo, ¿no? La proporción de la cabeza cuerpo de un lactante y de un niño es proporcionalmente mayor del lactante. La región occipital es la más grande, lo que aumenta el movimiento o momentum de la cabeza y con ello la posibilidad de daño durante la caída. Imaginemos una contusión frontal en un accidente de tránsito, por eso es que no se permite que los pediátricos vayan adelante.
Al impactar frontalmente, su cabeza va a viajar más rápido porque es más grande y tiene más peso. Entonces va a haber una lesión a nivel cervical en el pediátrico. El espacio subaracnoideo es relativamente más pequeño, lo que menos acoginamiento al cerebro produce. El tejido y la vasculatura cerebrales son frágiles y susceptibles a hemorragias por fuerza de cizallamiento. El cerebro pediátrico requiere una mayor cantidad de riego sanguíneo, oxígeno y glucosa. El riesgo de daño secundario a hipotensión y a eventos tóxicos es más grande. Las lesiones de la médula espinal son menos frecuentes o con menos daño. Si se lesiona la columna cervical, es más probable que sea una lesión que afecte a los ligamentos como resultado de una caída. Si usted sospecha de una lesión del cuello, realice la estabilización manual o lineal o siga los protocolos locales. Respecto al aparato digestivo, los músculos abdominales están menos desarrollados. Tiene menos protección contra traumatismos. El hígado, el vaso y los riñones son proporcionalmente mayores y están situados más anteriormente y con mayor cercanía entre sí. Los pediátricos, como decíamos, que no tienen una pared tan gruesa, poca piel, poco tejido celular subcutáneo, entonces los órganos se encuentran más superficialmente y más susceptibles a producir traumatismos o que esos traumatismos produzcan hemorragias. Respecto al aparato musculoesquelético, los discos de crecimiento abiertos que permiten que los huesos crezcan dentro de la estructura de una estructura ósea, dentro de su composición tenemos pues en los huesos largos 3 departamentos o áreas o compartimentos, ¿no? Las epífisis que están a los extremos y la diáfisis que está al centro. Entre epífisis y diáfisis hay una estructura que es la que se produce que crezca o aumente de tamaño la estructura ósea, ¿no? Como resultado de la actividad de los discos de crecimiento, los huesos, como resultado de la actividad de los discos de crecimiento, los huesos de los niños son más débiles y más flexibles, lo que hace susceptibles a las fracturas por estrés. Ojo, una fractura en un pediátrico no va a ser lo mismo que un adulto, ¿no? El adulto ya el hueso está consolidado, solidificado, y depende si tiene alguna patología, está más susceptible que otra. En cambio, del pediátrico todavía está en proceso de reestructuración y deformación. Cuando hay un intercambio de energía de consideración, un golpe, una contusión, una caída, y no ha sido tan frontal, el pediátrico puede afrontarlo con una situación de que su huesito está todavía elástico, ¿no? Eso se llama fractura en tallo verde. Ponemos un ejemplo. Un adulto mayor, 2 adultos mayores jugando, haciendo deporte, se golpea uno, se cae y se rompe tibia y peroné. En un pediátrico, proporcionalmente, en el tamaño, a la misma altura proporcionalmente, con el mismo intercambio de energía proporcionalmente, el pediátrico pues no se rompe totalmente el hueso, sino puede hacer una lesión en tallo verde, una fractura en tallo verde. Eso significa que el huesito se arquea, pero que no se rompe. Discrepancia de la longitud ósea como resultado de una lesión de los discos de crecimiento. Los huesos de la cabeza de un lactante son flexibles y blandos. La caja torácica es muy elástica y flexible. Esto hace que puedan amortiguar más fácil los golpes, ¿no? Dentro del sistema tegumentario, el sistema pediátrico difiere de unos cuantos aspectos. La piel es más delgada, menos grasa subcutánea. La composición de la piel es más delgada y tienden a quemarse más profundo y fácilmente con menos exposición. ¿Sí? Hay mayor proporción de superficie de masa corporal que puede llevar a pérdidas significativas de líquidos y calor. Dentro de la evaluación del escenario, la evaluación comienza en el momento de recibir la notificación de despacho, ¿no? Debemos prepararse mentalmente para abordar y tratar un lactante o un niño o un pediátrico. Y planee la evaluación de la escena y el equipo pediátrico, así como también la exploración física apropiada para la edad.
Reúne información sobre la edad, el sexo, la localización del escenario, ¿sí? El mecanismo de lesión del trauma, la emergencia que está participando, la principal queja. Dentro de la evaluación de la escena debemos verificar también la posición en la que se encuentra el paciente. Si el paciente puede constituir una amenaza para la seguridad si presenta una enfermedad infecciosa. Haga una evaluación ambiental, notifique por ahí un caso sospechoso de alguna patología infeccio-contagiosa para que se haga pues el tratamiento adecuado, el aislamiento, y se tomen las mejores medidas para el paciente, ¿no? El escenario del traumatismo donde el niño no responde o es demasiado pequeño para comunicarse, asuma que el mecanismo de lesión fue suficientemente significativo como para causar lesiones en la cabeza del cuello. Realice inmovilización de la columna vertebral cervical y si sospecha que el mecanismo de lesión es grave, pues hay que restringir el movimiento. Este triángulo o prisma se usa en el PEP, en la atención del paciente, atención pediátrica del paciente, ¿no? Entonces es un curso, ¿sí? Que nos pone o nos prepara o nos presenta esta guía de evaluación del paciente, ¿no? Fórmese una impresión general, use el triángulo de evaluación pediátrica, para determinar si el paciente está enfermo o no. Se puede hacer en menos de 30 segundos. ¿Qué aspecto tiene el niño? ¿Cómo está el trabajo de la respiración? ¿Es laboriosa? ¿Se está esforzando? ¿Está dentro de lo normal? La circulación cutánea que presenta, ¿no? El llenado capilar, si tiene manchas, equimosis. Se puede hacer en menos de 30 segundos la evaluación, ¿no? Como el aspecto de la cara, la fase y la fisionomía, el trabajo respiratorio, la mecánica ventilatoria, el uso de músculos accesorios y la perfusión, ¿no? Dentro de la evaluación primaria, la evaluación pediátrica o el triángulo de evaluación pediátrica no requiere equipo, se hacen 3 pasos: el aspecto, el trabajo respiratorio y la circulación cutánea. A partir de sus hallazgos, de lo que es el triángulo de evaluación pediátrica, considera si el paciente está estable o requiere de atención urgente. Si está inestable, evalúe el ABCD, ¿sí? Que tenga la vidriera permeable, control de columna cervical, expansión torácica, el buen llenado capilar, la buena percusión distal. Si está estable, continúe con el resto de procesos de evaluación. En la evaluación primaria, la aplicación del ABC, ahora realizará una evaluación del ABC del pediátrico. ¿Cómo se hace la evaluación ABC del pediátrico? Como en cualquier otro paciente, primero vamos a hacer la valoración de X, es decir, control de hemorragias exsanguinantes o hemorragias grandes, principalmente. Después, si se van presentando, lo que pueda llevar a la muerte al paciente, ¿no? Aplicación del ABC. Ahora realizar una evaluación del ABC del paciente pediátrico. Evalúe y trate cualquier amenaza para la vida según identifique o al seguir el formato XABCD. A. Una apertura de la vía aérea, el control de la columna cervical. Recuerden que estos pacientes pediátricos decíamos que tienen la cabeza más grande que el cuerpo en proporción a un adulto.
¿no? La cabeza del pediátrico en relación a su cuerpo es más grande que un adulto en relación, en proporción. La vía aérea, si la vía aérea del paciente pediátrico se encuentra permeable y puede mantener así, valore la respiración sea adecuada. Si el paciente no responde o tiene dificultad para mantener la vía aérea, permanezca, asegúrese de que esté apropiadamente posicionada, libere el moco, el vómito, las secreciones. Esto va a permitir pues que esté seguro de cómo se aborda la vía aérea y que no repercuta pues en alguna condición médica, ¿no? Siempre coloque la vía aérea en posición de olfateo neutral. ¿Cómo es una posición de olfateo? ¿Se acuerdan? La maniobra de frente mentón, doctor. Tracción frente al mentón para los pacientes no trauma. Un trauma. Y subluxación mandibular para trauma. Entonces, si el paciente no responde o tiene dificultad para mantener la vía aérea permeable, asegúrese de que esté apropiadamente en posición y libere el moco, las secreciones, el vómito, la sangre, los cuerpos extraños. Siempre coloque la vía aérea en posición de olfateo neutral. Hacia arriba, si usted no está seguro, póngalo de cúbito lateral, para que por ahí no vomite y no se broncoaspire, ¿sí? Respecto a la valoración, paciente pediátrico, respecto a la circulación, ¿cuál es su valoración? Usted debe determinar si el paciente pediátrico presenta pulso, si está sangrando o se encuentra en shock. En los lactantes palpa el pulso humeral o femoral. En los niños mayores de 1 año palpa el pulso carotidio. ¿Por qué no se palpa el pulso carotidio en un menor de 1 año? ¿Por qué no se puede tomar el pulso carotidio en un menor Porque de el 1 año? cuello es muy pequeño, doctor. ¿Y eso qué difiere? ¿Saben la respuesta? En la posición anatómica de la carotidia. Nada. Digamos que en el pulso carotidio, pegadito al pulso, a las carótidas, a las arterias carótidas, está pues el paquete vasculo nervioso, ¿no? Dentro de ellos, el 10º par craneal. ¿Qué efecto tiene en el cuerpo? Nada. Decíamos, pues, ¿no? Que al costadito de las carótidas pasa el 10º par craneal, cuya función es deprimir, si cuando es estimulado, deprime hasta un 20, un 25% la función cardiovascular. Eso significa que cae la presión arterial y cae la frecuencia cardíaca. La presión arterial y la frecuencia cardíaca son los que van a dar, pues nosotros, ¿no? Que el paciente tenga una buena perfusión distal, un buen gasto cardíaco. Si eso baja, entonces el paciente se va a seguir complicando. Los pulsos centrales fuertes suelen indicar que que el niño no presenta hipotensión. Entonces, los pulsos periféricos débiles o ausentes indican pues la disminución de la perfusión.
La taquicardia puede ser un signo temprano de hipoxia o hipoxemia. Puede. Interprete la frecuencia del pulso dentro del contexto del historial del paciente que está sufriendo pues, una patología y que usted quiere evaluarlo, ¿sí? Que usted está haciendo una evaluación de una evaluación del triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? Entonces, evalúe la tendencia de una frecuencia cardíaca, una frecuencia creciente o decreciente del pulso. Cada 5 minutos le hacemos y vemos cómo va. Está aumentando la frecuencia del pulso, está disminuyendo. Calcule el tiempo de relleno capilar. ¿Cuál es el valor normal del relleno capilar? ¿2 segundos? Hasta 2 segundos, ¿no? Si está más, eso significa que tiene una vasoconstricción periférica, ¿no? La discapacidad. Use la escala de Abdi o la escala de coma de Glasgow pediátrica. Verifique que la respuesta de las pupilas sean las adecuadas. Si tienen las pupilas muy chiquitas, ¿qué significa? Tienen las pupilas, si tienen las pupilas muy chiquitas, ¿qué significa? En un pediátrico no lo sé, doctor, pero en una persona mayor puede ser intoxicación o signo de TEC. Y de un pediátrico es similar, ¿no? Están viendo mi pantalla. Está en la evaluación primaria, en la diapositiva número 9 de evaluación primaria, discapacidad. Ya. Entonces nos decía que usemos la escala de Abdi. A, que está totalmente alerta. B, que responde a estímulos verbales. D, que responde a estímulos dolorosos. Y que está inconsciente. Y en la escala de coma de Glasgow, la evaluación es de mejor respuesta ocular, mejor respuesta verbal y mejor respuesta motora. Ocular sobre 4, y, verbal sobre 5, motora sobre 6. Verifique la respuesta de las pupilas pequeñitas, pupilas grandes que responden a la luz o no responden. Indague el movimiento simétrico de las extremidades hacia adelante, cerrado los ojos, lleve la mano hacia adelante o hacia los costados y hacia adelante. El dolor está presente en casi todo tipo de lesión, sobre todo los pediátricos, ¿no? La valoración del dolor debe considerarse la edad, el desarrollo del paciente. La exposición. Al completar el ABC, se requiere que el cuidador le retire al paciente algunas prendas para permitir la observación, es decir, revisarlo, ¿no? Los pacientes pediátricos son más susceptibles a eventos de hipotermia, y entonces se deben mantener con unas camas o mantas térmicas, ¿no? Ahora pueden ver mis diapositivas, a mí se me puso en blanco todo. Sí, doctor, está en blanco. En blanco, ¿no? Voy a volver a cargarlo, ¿ya? Vamos a volver a cargarlo porque a mí se me puso en blanco, listo.
Le voy a pedir que silencien su... Le voy a pedir que silencien, por favor, su audio. Entonces, después de concluir su evaluación primaria, haga que el cuidador haga al cuidador las siguientes preguntas. ¿De qué sustancia se trata? Aproximadamente cuánto ingirió, a qué hora ocurrió el incidente, ¿hay algún cambio en la conducta en el nivel de conciencia, hubo algún atragantamiento o todo después de la exposición? Esto les permitirá tomar unas mejores conductas, ¿no? Póngase en contacto con el hospital que lo está llevando usted, qué manifestaciones clínicas tiene el paciente y en qué tiempo va a estar usted en el lugar, ¿no? La deshidratación ocurre cuando las pérdidas de líquidos son mayores a la ingestión. Sabemos que nuestro cuerpo igual produce agua, pero no es lo suficiente como para mantener un organismo. Las causas más comunes son el vómito, la diarrea y la inanición, es decir, que no está ingiriendo por alguna patología. Esto sin tratamiento puede llevar al estado de shock y la muerte. Los lactantes y los niños tienen mayor riesgo. La deshidratación que pone en riesgo la vida puede debilitar a un lactante en unas cuantas horas, porque más del 70% de un lactante, pueden decir que 70-75% es agua. Los signos de deshidratación leve puede ser sed, ¿no? Un signo de deshidratación leve. Los signos de deshidratación moderada, el paciente bebe ávidamente, o sea, muy desesperadamente. Y los signos de deshidratación grave, y hay signo de pliegue positivo, y el paciente pues ya no tiene llanto casi, el llanto es seco. En cambio, en las dos primeras un llanto es fuerte, con lágrimas, y en la última ya es seco, ¿no? El tratamiento es la hidratación, ¿no? Verificar la mejor manera, el mejor esquema de cómo realizar la hidratación. Un incremento en la temperatura corporal, o el paciente tenga mayor a 38 grados centígrados o más alto, es anormal. Rara vez ponen en riesgo la vida, pero si está más de 39.5, ya entonces el paciente puede entrar en convulsiones. El producto del mecanismo, las causas frecuentes pueden ser las alzas térmicas secundarias a una infección, ¿sí? O un mecanismo corporal interno por el que le aumenta la generación de calor y disminuye la pérdida de este, una infección. Entonces, la temperatura elevada, la fiebre en nuestro organismo es peligroso, ¿no? Porque puede producir síndrome convulsivo. La temperatura, entonces, las emergencias por fiebre también son, es muy común que nos llamen por eso. El paciente puede presentar signos adicionales de insuficiencia respiratoria, estado de shock, rigidez de la nuca, edema, piel caliente, mejillas con rubor, convulsiones, y un lactante puede tener algunas otras manifestaciones clínicas de deshidratación, como por ejemplo los lactantes menores pueden tener las fontanelas hundidas. Entonces, ¿cuáles son las fontanelas? La parte anterior que tenemos, la mollerita que se conoce, ¿no? Tenemos una anterior en la región frontal, entre las regiones más o menos parietales, casi en la región sagital, casi en la región coronal, casi entre las coronas, ¿no? Y en la otra en la región occipital. Entonces, un paciente que tenga alguna alteración de la temperatura, debemos darle para bajar la temperatura y debemos llevarlo al hospital porque hay que identificar el origen o la causa. Si los pacientes pediátricos están convulsionando, entonces primerito lo que vamos a hacer es proteger la cabeza, segundo que no se nos broncoaspire, tercero aspirar las secreciones y ponerlo de cúbito lateral. Puede ser el resultado de la misma fiebre, las convulsiones, ¿sí? Por lo común se presenta en el primer día de una enfermedad febril, se caracteriza por ser una actividad tónico-clónica durante menos de 15 minutos con una fase de estupor postcrítico corta o ninguna. Si una convulsión dura más de 5 minutos, no espere a que pase la convulsión, inmediatamente usted llévelo al hospital mientras va realizando los procedimientos. Si hay 3 o más convulsiones que se han dado durante los 5 minutos, igual termine en el hospital.
Si ha habido una sola convulsión hace rato, hace tiempo, y ya no ha habido otra más, entonces se puede quedar observando, dar las recomendaciones, ¿no? Si los pasos para procurar su propia seguridad es el EPP adecuado. Segunda causa más frecuente de muerte no intencional en los niños es la muerte por ahogamiento, ¿no? Los niños menores de 5 años están en mayor riesgo. El alcohol suele ser un factor en los adolescentes. El principal trastorno de la falta de oxígeno, ¿sí? Unos cuantos minutos sin oxígeno afecta a los pediátricos, ¿no? Sabemos que los niños son totalmente requirientes de oxígeno, ¿sí? Entonces, si nosotros privamos a los pediátricos de oxígeno, rápidamente van a poder tener una muerte neuronal. Y si tienen una muerte neuronal, van a tener pues un deterioro neurológico permanente, o van a tener un retraso, o de plano van a quedar pues con alguna clase de alteración neurológica, ¿no? Si a ustedes les toca atender a un paciente que se ha ahogado, lo primero que van a hacer es las maniobras de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Entonces, como cualquier pediátrico hay que realizar, como a cualquier persona hay que realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Eso significa que empezamos con las compresiones torácicas y luego las ventilaciones. Ojo, que el pediátrico que se ha ahogado por sumersión, ojo, no hay que soplarle, ya no hay que llenarle la boca, o hay que aspirarlo, nada, o hay que darle compresiones en el estómago. Nada de eso. Inmediatamente nos han identificado que ha hecho un paro por ahogamiento. Las maniobras son compresiones torácicas. Si nosotros no hemos logrado presenciar el paro y ha pasado más de 30 minutos, se supone que ese pediátrico ya no es viable para reanimación, ¿no? Pero el criterio lo van a tomar ustedes en función al tiempo que ha pasado y a las manifestaciones clínicas que tenga. Tienes un niño totalmente apergaminado, con una piel pálida, de una data de más de media hora, pues no tiene sentido reanimarlo. Pero si es un pediátrico que inmediatamente se ha sacado del agua y que los familiares han intentado reanimarlo y que no ha pasado mucho tiempo, entonces ese es un paciente pediátrico que podría reanimarlo ustedes. Cuando existe traumatismos o trauma en pediátricos, debemos verificar, ¿no? Que el trauma, aunque para nosotros no es tanto la incidencia no es muy alta, en los grandes países sí representa un peligro, ¿no? En los países desarrollados. Pero para nosotros, primero, todavía siguen estando las enfermedades dentro de la atención primaria, o las enfermedades de atención primaria. Es decir, las EDAs, IRAS siguen con un mayor alto índice de muerte en comparación con otros países desarrollados que ellos tienen el trauma como una de las principales causas de muerte, ¿no? En los pediátricos. La calidad de la atención fluye para que usted pueda recuperar a sus pacientes. Entonces, ellos todavía no tienen desarrollado su sistema musculoesquelético. Eso hace que puedan, pues, por cierta parte, recibir o resistir más el intercambio de energía. Por ejemplo, un traumatismo de cráneo tiene menos afectación si no hay mucho intercambio de fuerza comparado con un adulto. Es decir, un pediátrico se cae de 1,5 metros de altura de cabeza y no tiene tantos daños. Un adulto se cae en proporción a su tamaño de 3 metros de cabeza y tiene un traumatismo cráneoencefálico con por ahí una probable hemorragia, ¿no? Una hemorragia subarachnoidea o etcétera, etcétera. La fractura de fémur es muy rara en los pediátricos, es muy común en los motociclistas. Generalmente motociclistas son adultos jóvenes o jóvenes, ¿no? Entonces, los niños mayores y los adolescentes son susceptibles a fracturas de los huesos largos. Las diferencias físicas y psicológicas. Los niños son más pequeños. Los niños pequeños, en comparación a un niño pequeño con un adolescente o con un adulto, nosotros generalmente físicamente los adultos estamos más protegidos que un pediátrico. Los pediátricos son más vulnerables a que puedan sufrir algún traumatismo. El efecto de un intercambio de energía puede ser más
evidente más grande, ¿no? Psicológicamente los adultos están más preparados para abordar una situación de estrés que un pediátrico, ¿no? Entonces siempre van a tener del cuidado de un adulto. La fuerza de una lesión afecta su estructura de una manera diferente. La cabeza de un niño es proporcionalmente mayor a la de un adulto y ejerce más tensión sobre las estructuras del cuello durante la lesión de desaceleración. Pongamos un ejemplo, en una colisión frontal de un vehículo, un pediátrico al impactar frontalmente va a tener que hacer un efecto de latigazo hacia atrás y como la cabeza es tan grande, va a tener una alteración en la parte del cervical, ¿no? Va a tener una alteración por el peso que tiene la cabeza en comparación con un adulto. Entonces vamos a tener que la cabeza resiste bien, pero el cuello va a tener que aguantar más peso de la cabeza. Entonces las lesiones no pueden verse en la cabeza, pero sí a nivel cervical. ¿Qué patrones de lesiones podemos seguir? Es importante que los proveedores de atención prehospitalaria comprendan las características físicas y psicológicas de los niños. Las colisiones vehiculares, los niños jugando o montando una bicicleta pueden lanzarse frente a vehículos, automóviles, pueden estar contra un coche, una camioneta, una vagoneta. Típicamente sufren lesiones de alta energía y sobre todo a nivel de la cabeza. Porque como son pequeños, los vehículos les van a dar en todo el cuerpo, no en el tronco y la cabeza generalmente. En cambio, un adulto, un vehículo pequeño, pues te va a dar a nivel de las rodillas, del muslo, la cadera. ¿Sí? Entonces, la zona de impacto es más grande, el pediátrico es más pequeño y generalmente central. Patrones de lesiones deportivas, los niños a menudo se lesionan en actividades deportivas organizadas, ¿no? Puede ocurrir lesiones en la cabeza, en el cuello, sobre todo cuando hacen deporte de contacto como el fútbol, ¿sí? Las duchas, el hockey y cuando están patinando. ¿Sí? Entonces, recuerde, si hay un traumatismo a nivel cervical, hay que restringir el movimiento. Las lesiones de aparatos o sistemas corporales específicos, las lesiones específicas, son frecuentes en los niños debido al tamaño de la cabeza en relación con el cuerpo. Un lactante también presenta un cráneo más blando y delgado. Puede dar como resultado lesión cerebral. En el cuero cabelludo y los vasos faciales pueden sangrar fácilmente. La cabeza es muy irrigada y como es muy irrigada con una pequeña lesión, se va a manchar todo el cuero cabelludo, la camisa, todo lo que tenga puesto, ¿no? Porque es muy escandaloso una lesión en el cráneo porque es muy irrigado y va a sangrar mucho. La náusea y el vómito son signos y síntomas frecuentes de lesión cráneoencefálica. Todo paciente pediátrico que ha tenido un accidente, un traumatismo cráneoencefálico, debemos verificar lo siguiente, que no tenga dolor en la región cervical o dolor en el lugar de impacto, que las pupilas sean del mismo tamaño y sean reactivas, fotorreactivas, que no haya presentado, pues después del traumatismo, náuseas en gatillo o vómitos, somnolencia, entonces que tenga algún tipo de parestesia o adormecimiento en el resto del cuerpo, ¿no? Esos son indicadores de que hay un traumatismo con algún compromiso neurológico, un compromiso interno y que ellos necesitan pues que se le haga una tomografía. Respecto a la inmovilización, es necesaria en todos los niños con una posible lesión en la columna cervical, con una lesión en la región cervical y pues de un suceso, como resultado de un suceso traumático, ¿no? La inmovilización puede ser difícil por las proporciones corporales de los niños, entonces se tiene que disponer de restrictores del movimiento selectivo proporcionales a su cuerpo. Las lesiones de tórax por lo común son resultado de traumatismos contundentes. La flexibilidad de la pared torácica puede provocar inestabilidad del tórax. Los niños tratan dentro de su estructura es más maleable, ¿no? Los huesos son más resistentes, más maleables. Quiere decir que hay un impacto que no tienen la fragilidad de romperse como un cristal, más bien se empujan y se contornean. Pero si es mucho el impacto, el intercambio de fuerza, ahí sí se hunden con todo, ¿no? Esa es la desventaja que tienen. Dentro de las lesiones abdominales son frecuentes en los pacientes pediátricos. Vigile a todos los pacientes en busca de signos y síntomas de shock. Taquicardia, diaforesis, piel pálida, fría y diaforética.
Si hay signos de shock evidentes, prevenga la hipotermia con cobertores, es decir, hay que poner un acceso vascular, un acceso venoso, canalizarle la vía, reponer volumen si es que necesita, de preferencia volúmenes tibios, hay que abrigarlos y hay que darle oxígeno, y si sospechamos de algún sangrado, ácido tranexánico y lo llevamos al hospital. Entonces, en proporción, un adulto con un pediátrico, el pediátrico va a tratar de su cuerpo de compensar lo máximo que pueda. En un shock hipovolémico, un adulto ya tiene muchas manifestaciones clínicas e incluso un grado 3 ya está con hipotensión. En cambio, el pediátrico no, se mantiene dentro de los signos vitales, dentro de los parámetros normales. Hasta un grado 3, ya cuando está pasando a un grado 4, el adulto está totalmente con alteración de la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. El pediátrico empieza a alterarse y tiene una decaída brusca. Respecto a las quemaduras en los niños se consideran más graves que en los adultos. ¿Por qué? Porque los pediátricos tienen más del 75% de líquido, de agua, en cambio los adultos tienen hasta el 60-65%. Cuando uno se quema y se expone la piel, pues la barrera de protección que tenemos queda liberada y es más fácil de que pues el líquido pueda salir, exponerse y liberarse, ¿no? Eso significa de que la reposición de líquidos tiene que ser muy agresiva, mucho líquido. Y para eso hay fórmulas de reposición de líquidos. Entonces, esto les va a quedar como tarea que ustedes puedan identificar cuál es la fórmula de Parlan de reposición de líquidos en un paciente quemado con un 50% de quemaduras de segundo grado. Reposición de líquidos en un paciente que está con una quemadura de segundo grado con un 50%. Un segundito que se lo escribo aquí, ¿eh? Entonces, la tarea es de que ustedes puedan calcular la reposición de líquidos en un paciente pediátrico, 5 años, con quemaduras del 50% en las extremidades, ¿no? Desde el medio cuerpo hacia abajo, 50%, van a hacer el cálculo de acuerdo a la fórmula de Parlan. Con la fórmula de Parlan van a reponer líquidos en un pediátrico de 5 años con quemadura del 50%. ¿Cuáles son las formas más frecuentes que se queman los niños? Son la exposición a sustancias calientes, generalmente cuando los adultos están haciendo algún tipo de actividad, por ejemplo, las mamás están cocinando, los pediátricos se van acercando y quieren imitar las cosas que va haciendo la mamá, ¿no? Y cuando está al alcance, pues van a poner la mano y se van a quemar. O hay creencias, todavía se mantienen algunas creencias, como por ejemplo que los pediátricos tienden a orinar en las noches y lo sientan sobre recipientes calientes, sobre ladrillos calientes. Entonces están tan calientes que lo sientan ahí y se queman los glúteos, las nalgas, ¿no? Y esas prácticas de castigos, cuando los niños agarran dinero, entonces les tienden a quemar las manos, que todavía se ven en el hospital que llegan, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos de por qué es que los pediátricos llegan quemados al hospital, ¿no? Entonces se debe considerar la posibilidad de abuso infantil. Sabemos que nosotros vamos a interceder siempre por nuestros pacientes, y vamos a ser los defensores o abogados de nuestros pacientes. Vamos a ser quien intercede para que se pueda canalizar una denuncia, ya sea con la parte de la oficina de protección social del hospital o directamente con la policía, ¿no? Con ellos que nos vamos a comunicar para que se pueda hacer la denuncia. Vamos a depender también del grado de complicación que tenga el paciente para hacer el abordaje, ¿no? Habrán pediátricos que necesiten solamente la limpieza quirúrgica, la anestesia y medicamentos antiinflamatorios, antibióticos, corticoides,
o habrá pues, pacientes que necesiten la internación. Dependiendo de eso, nosotros vamos a ir. Cuando hagamos la atención en su domicilio, lo primero que vamos a hacer es la valoración de la analgesia del paciente, ¿no? Que el paciente pues, no llegue álgido al nosocomio, al hospital. Entonces, lo que vamos a administrar como analgésicos, lo que tengamos a mano. ¿Qué analgésicos son de uso común? Los que ustedes conocen, ¿no? Paracetamol, ibuprofeno. En este caso vamos a necesitar otro tipo de analgésicos como las lidocaínas tópicas, ¿no? La misma lidocaína que utilizamos en la sonda vesical para poder introducir una sonda en la uretra, esa misma lidocaína podemos utilizar como ungüento sobre la lesión quemada. O podemos utilizar silvedacina de plata, que eso nos va a ayudar a que pues podamos neutralizar el dolor y se pueda manejar de una manera adecuada, ¿no? El primer paso para el manejo del dolor es reconocer que el paciente tiene dolor. Hablábamos de la escala de Evan, de von Baker. Entonces, con esto vamos a poder ver la carita, qué tanto le duele. En función a la expresión facial que tenga, vamos a identificar nosotros qué analgésico vamos a utilizar, ¿no? Si es totalmente irritado de un llanto incontenible, entonces nos iremos pues por el anestésico tópico, ¿no? Si es periódico el llanto y como suspirando, entonces nos iremos por un manejo de una sulvedacina de plata envuelta con una gasa y le daremos pues paracetamol o ibuprofeno y lo llevamos al hospital. Cuando hay una quemadura en la vía aérea, deben tener mucho cuidado porque las quemaduras de la vía aérea producen inflamación de lo que es todo el tubo o la vía aérea superior e inferior. Entonces no va a entrar aire para que se produzca el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces debemos tener muy cuidadosos porque estos pacientes van a terminar con un dispositivo supraglótico, con una intubación orotraqueal para que puedan ventilar de una mejor manera. Entonces ustedes todo paciente que tenga quemadura de la vía aérea tiene que priorizar el manejo de la vía aérea, ¿no? Existen muchos sistemas de triaje que se puede hacer en el manejo de los desastres. Uno de los más prácticos es el STAR, ¿no? El Jump STAR. Se diseñó para pacientes menores de 8 años y con peso inferior a 45 kilogramos o 100 libras, donde los categorizan en 4 tipos, ¿no? Verde, amarillo, rojo y negro. Verde, los que no son solamente consulta, amarillos que representan algo de peligro, rojo que son emergencias y negro los que no tienen ninguna posibilidad de sobrevida. Entonces, estos pacientes van a tener algunas características clínicas. El verde menor no tiene necesidades de tratamiento inmediato, es capaz de caminar excepto en el lactante, ¿no? Un amarillo se puede diferir el tratamiento, presencia de respiración espontánea con pulso periférico y respuesta a estímulos dolorosos. Un rojo es un paciente que necesita una asistencia mecánica inmediata. Eh, entonces, cuando es un rojo es alguna persona que tiene una necesidad inminente de asistencia médica, ¿no? Ya puedes tener la respiración alterada, la frecuencia cardíaca alterada, puede estar deshidratado, etcétera, etcétera. Un negro es una persona que tiene menos chances de vida o ya de plano ya está muerta, ¿no? Por ejemplo, un decapitado, aquella persona que no tiene alguna posibilidad de sobrevida. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, pueden ver el triaje de esta, ¿no? Para que a ustedes se les haga más práctico cuando llegue a un incidente con múltiples víctimas, les pongo un ejemplo, ¿no? Un incidente con múltiples víctimas. Lo primero que van a hacer es ponerse en un lugar seguro donde están en el incidente a una determinada distancia y hablan con voz fuerte, enérgica. El que me escucha y puede caminar, que se acerque a donde ustedes están o a donde está su puesto. Entonces, por más que hayan lesionados y puedan caminar, que puedan acercarse a donde están, van a venir y ellos les van a servir de ayuda, de apoyo todavía.
Entonces va a haber gente que va a gritar, va a hablar, pero que no va a poder moverse. Y a ellos lo van a categorizar de acuerdo a las necesidades que tengan en ese momento, ¿no? Pueden ir desde un rojo o un amarillo. Entonces es una práctica que se hace con pacientes con múltiples víctimas o cuando hay un manejo de desastres. Abuso y abandono de niños. Deme un segundito, por favor. Abuso y abandono de niños. Es cualquier acción inapropiada o excesiva que lesione o dañe de alguna manera a un niño o un lactante, tiene que ser reportado, ¿no? Esto incluye el abuso físico, el abuso sexual, el abandono y el abuso emocional. Entonces, muchos de los niños sufren lesiones que ponen en riesgo la vida. Si no se informa del abuso, probablemente vuelve a suceder. Volvemos a recalcar que nosotros vamos a ser los abogados, no vamos a interceder para que esos pacientes reciban la asistencia médica. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del abuso? Le llamarán para que acuda a ciertos hogares debido a que al reporte de lesión de un niño, el abuso infantil ocurre en todos los estratos socioeconómicos. Documente objetivamente sus hallazgos. Si usted no sabe qué ocurrió, no ponga supuestos, ¿no? De que alguien lo agredió, lo golpeó, sino describa las lesiones que están viéndose en el niño. Existen patologías como la enfermedad de von Willebrand, la hemofilia, la plaqueta gigante, etcétera, etcétera, que producen el dengue hemorrágico, que ya ahora ya no se diagnostica así, ¿no? Sino con criterios de complicaciones. Entonces, que pueden producir algún tipo de quimosis o de manchas, ¿no? En el cuerpo. Y por ahí alguien dentro, el padre o la madre pueden acusarse de algo que no vieron. Entonces, por eso no se trata de describir sobre supuestos, sino de ser objetivos al momento de describir algún tipo de lesión. Hágase las siguientes preguntas. ¿Es la lesión característica del nivel de desarrollo del niño? Los niños en determinadas edades van a tener pues, lesiones, como por ejemplo los que están aprendiendo a caminar, lesiones en las rodillas por las caídas que tienen, ¿no? Y los niños que están aprendiendo a gatear, lesiones en las manos. Los más grandecitos que están haciendo ya deporte, lesiones pues al jugar fútbol, etcétera, etcétera. Entonces, el mecanismo de lesión comunicado por el padre o el cuidador es compatible con la lesión. Generalmente los agresores son las personas que están ahí al entorno de los pediátricos, ¿no? Y que cuando se hace la evaluación del pediátrico siempre van a estar perennes ahí de que el pediátrico o la persona abusada no diga nada, y cuando les preguntan siempre van a tratar de ellos de tapar el suceso, que fue por una caída, y que no tratan se molestan cuando uno trata de indagar más sobre eso, ¿no? Por ejemplo, si hay antecedentes de fracturas, de lesiones, de estructuras óseas a repetición, ¿no? Cicatrices a repetición, en lugares donde no son habituales, como por ejemplo en el torso, en la espalda, en los glúteos. Entonces, eso nos puede dar indicios de que hay signos de abuso. Hay múltiples lesiones en diferentes etapas de sanación, es decir, que hay algunas que están consolidadas o fracturas consolidadas, y algunas fracturas nuevas, cicatrices antiguas, cicatrices más nuevas, más recientes. Hay alguna marca inusual o equimosis que pudiera haber sido causada por los cigarrillos, por ejemplo, con las quemaduras, ¿no? O de cuando hay sujeción, sobre todo en los brazos de los pediátricos, ¿no? Se lo agarran de los brazos y le dan los famosos sacudidas, ¿no? Entonces, tipo de lesiones pueden desencadenar en alguna alteración en el funcionamiento de la parte neurológica. Hay un nivel de conciencia disminuido inexplicativo, que el paciente está somnoliento, puede que le den algún somnífero para mantenerlo dormido, ¿no? Sobre todo en aquellas personas que quieren salir a fiestas, que les gusta la parte de libertinaje, y que el pediátrico pues representa una dificultad para poder hacerlo, y los duermen, los dopan, ¿no? Entonces eso también es un abuso, un tipo de abuso que hay que poder
tener en cuenta. ¿Hay alguna hemorragia rectal o vaginal que eso nos haga presumir que hay algún tipo de abuso sexual? ¿Cómo se observa la casa limpia, sucia, cálida o fría? Hay comida, está sucio los platos, la mesa, todo eso nos puede hacer dar indicios. La expresión de la mnemotecnia chill, abuse, puede ser de utilidad. Esa es una mnemotecnia que se utiliza en Estados Unidos. ¿Sí? Chill, concordancia de la lesión con la etapa del desarrollo del niño. La H, historia incompatible con la lesión. La I, inapropiadas preocupaciones paternas, o sea, el padre que está muy atento a lo que hace cuando ya tú le quieres preguntar algo sobre algunas cicatrices, que se incomodan, que se molestan. L, carencia de supervisión. D, diferimiento de la búsqueda de atención. A, el afecto. B, equimosis, con tiempo de evolución variables, es decir, heridas equimóticas de diferentes colores. U, patrones de lesión inusuales. S, soporte ante las circunstancias. E, claves ambientales. Entonces, toda esta mnemotecnia nos va a permitir a nosotros tener más o menos algo de guía de cómo hacer la evaluación del paciente. Observe el calor, observe el color y la localización de las lesiones. Las quemaduras del pene, de los testículos, de la vagina, de las nalgas suelen ser infligidas por alguien más. Las quemaduras que rodean una mano o un pie que se observan como guantes por lo general son infligidas por otras personas. Usted debe sospechar de abuso si el niño tiene quemadura de cigarrillo o un patrón de parrilla. Las fracturas del húmero o del fémur normalmente no ocurren sin un traumatismo mayor. Las caídas desde una cama no suelen vincularse con fracturas, porque decíamos que como su cuerpo todavía está en proceso de osificación, la estructura ósea resiste el intercambio de energía de mediano impacto y lo que puede producirse más bien es una lesión en tallo verde, ¿no? Que el huesito torna otra forma a la habitual, pero no se rompe. El síndrome del niño sacudido, los lactantes pueden sufrir traumatismos encefálicos que ponen en riesgo la vida cuando son sacudidos o golpeados en la cabeza. La agitación desgarra vasos sanguíneos en el cerebro, provocando hemorragias alrededor de esto. ¿Sí? Hay situaciones también de abandono, fallo en negociación por parte del cuidador al descubrir las necesidades, al momento de cubrir las necesidades vitales, ¿no? Por ejemplo, una mala alimentación, un proceso de desnutrición, ¿sí? Que no se le brindan los medicamentos, el confort y la seguridad del pediatra. Otras manifestaciones clínicas de abuso, los niños que sufren abuso pudieran parecer retraídos, temerosos u hostiles, o son muy agresivos, o son muy pasivos, o no colaboran, ¿no? Entonces, esas son manifestaciones que nos deben alarmar. El padre o el cuidador puede revelar el antecedente del accidente. Esté alerta en cuanto nos empiezan a narrar todo lo que ha ocurrido, nos están contando, y usted vuelve a hacer hincapié en algo, a veces puede que lo que le está diciendo se contradice, ¿no? Entonces lo que le contó primero ahora ya no es lo que él le ha contado, ¿no? Los proveedores de atención prehospitalaria de todos los estados, en este caso nosotros, la mayoría de nosotros debemos sospechar del caso de abuso cuando podamos identificar lo que ya hemos estado hablando, ¿no? Y ante esto debemos ir a la Defensoría del Niño y hacer la denuncia. Muchas veces se inhibe o la persona de hacer la denuncia por lo que trae eso consigo, ¿no? Que lo llamen periódicamente a declarar. Y eso significa pues que vamos a estar en un proceso de que cada vez que se reactive el caso, que se puedan ir a declarar. Entonces se deja el registro en el hospital para que eso se haga el seguimiento. Una pediátrica de 11 años con retardo madurativo llega al hospital con un sangrado vaginal. Se le hace la revisión y tenía pues signos evidentes de abuso sexual. Y llega con el cuidador. El cuidador era el marido de la mamá. Entonces llega todo asustado y cuando se le empieza a hacer las preguntas, era muy agresivo, ¿no? Al momento de las respuestas, tratando de evadir que por eso no es que vino la niña a la atención, sino vino por otras cosas.
Se hizo la denuncia a Trabajo Social y Trabajo Social tuvo que seguir el caso con la Defensoría del Niño y la Niñez, del niño y adolescente. Entonces, no permitir que el paciente se lave orine después de haber sufrido una agresión sexual para que se pueda hacer los estudios, ¿no? La colección de la muestra y el estudio. Asegúrese que un proveedor de atención prehospitalaria o un oficial de la policía del mismo género permanezcan con el niño para que pueda tener esa confianza para poder hacer la declaración o al momento de colectar la muestra y el traslado del pediátrico al hospital. Mantenga siempre la compostura profesional, obtenga tanta información como sea posible, tanto del niño como de cualquier testigo del cuidador. Transporta al niño víctima de ataque sexual al hospital. El abuso sexual es un crimen, así que hay que reportarlo, ¿no? El síndrome de muerte súbita infantil. Entonces, es una muerte inexplicable. Entonces, la muerte inexplicable después de haber realizado una necrosis completa, hay muertes en los lactantes que deben colocarse los lactantes deben colocarse en decúbito dorsal sobre un colchón, es decir, de espalda firme en una cuna, sin amortiguadores, sin nada que pueda obstruir alrededor, ¿no? A veces el cuidador se recuesta sobre el lactante y lo asfixia, o el lactante se da la vuelta y queda boca abajo y termina asfixiando. Entonces, esto se cataloga, ¿no? Síndrome de muerte súbita infantil. Nadie lo presenció, nadie vio, nadie puede explicar cómo pasó. Entonces, hay factores de riesgo: madres menores de 20 años, madre que fumó durante el embarazo, bajo peso al nacer. El síndrome de muerte súbita puede ocurrir en cualquier momento del día y pueden llamarlo para usted poder evaluar al paciente o constatar la muerte. Y ahí usted debe hacer la evaluación de la escena, la evaluación y el manejo del paciente. La identificación, buscamos los signos de vida en el paciente, no los signos de muerte. Se registra en la historia clínica como óbito y debe comunicar al familiar y al nosocomio. Estos pacientes ya no se tienen que referir al hospital porque si no encuentran ningún signo de vida, y generalmente es después, pasado de un tiempo, que se dan cuenta, estos pacientes ya han estado muertos, ¿no? La evaluación del tratamiento del paciente: un lactante víctima de un síndrome de muerte súbita estará pálido o de color azul, sin respirar y sin respuesta, y puede haber muchas causas peculiares. Inicie con una evaluación del ABC, provea intervención según sea necesario, dependiendo de cuánto tiempo haya pasado el paciente. Puede mostrar signos de cambios post-mortem, como por ejemplo la rigidez, la rigidez cadavérica o lo que quedan, pues, las equimosis, ¿no? Si el niño muestra estos signos, llame al control médico. Si hay signos de cambios post-mortem, inicie inmediato la RCP. Observe cualquier marca o equimosis en el niño antes de realizar cualquier procedimiento. Observe cualquier intervención que haya realizado antes de su vida. Entonces, todo esto de la valoración de estas condiciones nos hace presumir de que pues el paciente haya tenido algún tipo de lesión previa o algo que haya pasado. Todo ese registro nos hace tomar la mejor conducta. No, ojo, que nosotros no vamos a direccionar o a mirar en túnel hacia algo, ¿no? Solamente describimos lo que vemos y hacemos procedimientos en función a lo que vamos encontrando. Gente, vamos a continuar con la clase de muerte de un niño porque es muy grande este tema. En el siguiente sábado les voy a explicar todo lo que queda pendiente y vamos a continuar con las preguntas. En este momento yo tengo programado la atención en el hospital. Atención al hospital, así que hasta acá queda la grabación. Les voy a subir y el resto lo vamos a continuar el día sábado. Recuerden que nos quedamos aquí: muerte de un niño. En la evaluación de la escena, muerte de un niño.
El siguiente sábado vamos a continuar con la clase y si podemos antes, la terminamos antes esta clase porque es una clase muy grande y que hay unas cosas que me gustaría que queden muy claras para que les pueda servir a ustedes.